esos dispositivos que nos permitan de que el paciente de manera espontánea respire, ¿no? Ya mostrábamos las bolsas, la mascarilla, la cápsula nasal, que son los más habituales, pero también lo más eficaz que se utilizan son estos dispositivos que se llaman los MBB. Los MBB no es más que la bolsa que tiene una válvula y también tiene adosado una mascarilla, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los que prácticamente en un cardiopulmonar del paciente que está inconsciente vienen a ser la norma. Y ahí lo muestra el dibujo. Eso es lo que usamos, digamos. Alguien que pierde la conciencia, tienes que utilizar este dispositivo. Y este dispositivo, utilizado de manera adecuada, digamos, como está aquí en el dibujo, te permite una buena oxigenación del paciente. Siempre la duda era las cantidades de oxígeno que uno podía dar. Entonces, cuando alguien viene pues mal, muriéndose, entonces uno abre nomás, ¿no? La intención es llegar a dar por lo menos el 100% de todo lo que está recibiendo, y para ello lo habitual es poner 15 litros. Si tú lo haces en la calle, los tanques de oxígeno son pequeños, prácticamente no te va a durar más de 30 minutos de asistencia. Pero si estás en un ambiente hospitalario, te puede durar hasta 2 horas, digamos, y de ahí tendrías que cambiarlo. En el San Juan, por decir, el área de emergencia recibe oxígeno central. Tenemos instalaciones hechas y en la parte posterior del hospital hay un reservorio grandísimo. Prácticamente te mantiene la reserva, por lo menos según lo que hemos visto, aguanta hasta 5 días, digamos, porque es un depósito bastante grande, ¿ya? Entonces, póngale 15 litros. Si no sabe con cuánto alguien ha perdido la conciencia y quiere ventilarlo, póngale oxígeno con esa mascarilla, y lo que hace utilizar el AMBU es darle una proporción de 500 a 600 ml por cada respiración. ¿Listo? Entonces, todos los esquemas, esto muestra un esquema que van a llevar en reanimación. Fíjense aquí la frecuencia respiratoria. Si estás con taquipnea, ya vas a utilizar este dispositivo. Igual si estás con bradipnea, todo se utiliza en base al AMBU. El AMBU con su válvula y su máscara es el elemento fundamental en la ventilación de un paciente que está inconsciente, ¿ya? Esto se lo muestro para que vean. Este es un algoritmo de manejo de insuficiencia respiratoria. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer respirar con esa bolsa? Lo habitual, lo que es lo normal, de 12 a 20. Nosotros tratamos de mantener ritmos respiratorios que lleven a 20 respiraciones en un minuto, ¿ya? Mientras vamos tomando la decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la interpretación? Lo mismo que hemos hecho. Estamos tratando de encontrar una metodología que nos permita tomar la decisión. Si alguien viene con insuficiencia respiratoria, valoren la posibilidad de la inestabilidad hemodinámica. Lo mismo que siempre se hace. Se valora los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y lógicamente que si tienes el dispositivo vas a ver la oximetría de pulso, que se llama, a ver cuánto está saturando. ¿Listo? Entonces, y en base a la presión arterial y a la frecuencia cardíaca, uno valora la posibilidad de que haya una parada, ¿no? Una parada cardíaca en la cual necesite darse líquido. Siempre que un paciente llegue inconsciente, uno se toma la decisión de utilizar probablemente 2 vías. No siempre se te van a hacer, pero dice la norma, ten la lista por si acaso, no le lances mucho líquido. Ya. Y el esquema que en todos los algoritmos está esto de aquí de los 500 cc de suero, que yo personalmente no me gusta eso de meterle así. No todos los casos son iguales, porque hay hiponatremia, hipernatremia, entonces isonatremia, hay deshidratación de primero, segundo, tercer grado en isonatremia. Entonces uno tiene que ver el caso y dependiendo de las características clínicas va a tomar su esquema. Pero algunas veces cuando llega el paciente inicialmente no tienes laboratorio, no tienes sodio, no tienes gasometría, entonces uno siempre tiene que empezar con algo. Entonces, hazle un requerimiento diario tu cálculo para empezar un goteo, y ya después toma decisiones cuando tengas los resultados de los elementos que te interesan, ¿ya? Entonces, el punto 1 y 2 siempre de inicio que llega alguien respirando mal es ponerle una vía. ¿Listo? El tercer elemento es
determinar si existe o no la presencia de ácido. Entonces, la acidosis respiratoria se traduce en que tú tienes un pH bajo, como estamos viendo aquí en la imagen. Ya. Tenemos un pH bajo. En compensación, mejor dicho, el trastorno por ser respiratorio tiene que ser un incremento en la presión del CO2, ya, como está mostrando ahí. Y en compensación, lógicamente, que el bicarbonato tiene que incrementarse, ya. Entonces, al incrementarse, estos que llegan tarde no me dejan escribir con mi lápiz, me bloquea el canasto, ya. Entonces, tiene que subir también, eso es. Entonces, el comportamiento de la acidosis respiratoria. Entonces, de un pH bajo, el trastorno primario es la elevación de la presión del CO2 y en compensación el bicarbonato va a aumentar. Entonces, y con eso, hasta ahí es muy sencillo. Aquí abajito, mire, lo voy a encerrar con rojo. A mí me gusta esto de aquí para hacer una apreciación bien rápida de las posibilidades. En insuficiencia respiratoria, en acidosis respiratoria, uno tiene que determinar si el proceso es agudo y crónico, porque hay procesos agudos. Agudo es el asma bronquial. Procesos crónicos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 90% se produce por el consumo de cigarrillo. Entonces, uno tiene que ver si es agudo o es crónico. Agudo, mirándolo hacia grandes rasgos, es cuando uno ve el bicarbonato y que el bicarbonato en su ascenso no ha pasado de 32. Hasta 32 se dice agudo. Y en el crónico ya tenemos una elevación por encima de 32 que llega hasta los 45. Entonces, en ese caso, tú dices esto es crónico. ¿Ya? Entonces, en el cuarto punto de la gasometría, vamos ahí a esa partecita. Valorar si es agudo o crónico. Si es agudo, todas las medidas que haga va a restablecer la salud del paciente. Si es crónico, ojo, cuidado. No puedes poner mucho oxígeno. Entonces, en ese caso, la medida para el crónico será poner a lo mucho 2 a 3 litros. Y eso 3 litros es mucho, ¿ya? 2 litros es suficiente para darles un fumador crónico que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, estos pacientes, su estímulo es por presencia de CO2 altísimo. Entonces, ese 47, que era el estímulo que te hacía respirar, que te hacía inspirar, cuando acumulaban 47, tú metes aire y recién respira, ¿no es cierto? Es un sujeto normal. Pero el EPOC no es así. Resulta que él está por encima de 47, 50, 55. ¿Ya? Mientras más alto, él se acostumbra a mayores concentraciones de CO2. Si tú lo normalizas esa presión del CO2 poniendo oxígeno, se olvida respirar, te quedas full parado. ¿Listo? Entonces, ese elemento. Al determinar si es agudo o crónico, bueno, pues, ahí uno siempre va a valorar inicialmente si es clínicamente. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo estás enfermo? Hace 2 días, hoy día, ayer. Cambió el clima de golpe y se me cerró el pecho. Hace tiempo que estoy mal, 3 meses. O sea, los tiempos se hace en problemas respiratorios. Ustedes saben que la compensación se da en minutos hasta 24 horas. Entonces se considera agudo cuando no es mayor a 24 horas. Crónico por encima de las 24 horas. Entonces, el segundo elemento que podemos utilizar es ver el comportamiento del bicarbonato, que yo ahorita ya le hice la introducción. Entonces, viendo la gasometría y viendo cómo está el bicarbonato, tú puedes determinar si no hay el antecedente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario a veces tomar el bicarbonato? Porque resulta que el paciente llega solo, ¿no? Lo recogen en la calle tirado y uno no tiene, ¿no? Para obtener la información, si llevaba días, si hoy día, ayer. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la gasometría y que cumpla los parámetros. Un pH bajo con una presión del CO2 alto y en compensación el bicarbonato tiene que estar alto. Entonces, si el bicarbonato se eleva compensando, pero no sobrepasa 32, consideren lo que es un caso agudo. Entonces el manejo y el cálculo va a ser para agudo. Pero si tu presión de bicarbonato, mejor dicho, tu concentración de bicarbonato es mayor a 44, 45 para arriba, ya considera que este caso es crónico. Entonces, los crónicos, muy poco oxígeno. Ahí está la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se determina la compensación?
Lógicamente, el que compensa es el bicarbonato. Entonces hay fórmulas de restitución. Si tenemos una acidosis respiratoria aguda, entonces el bicarbonato calculado va a ser igual a 24 más 0,1. Esa constante existe, no sé por qué. ¿Ya? Y este 0,1 tiene que ser multiplicado por la presión del CO2 menos 40. Del resultado de eso, todo lo multiplica por 0,1. Y la sumatoria con el 24 te va a dar un valor de bicarbonato. A eso le vas a subir 2 arriba y le vas a quitar 2 abajo. Y con eso vas a saber si está compensado o no. Si es un caso crónico, un paciente fumador, asmático ya de mucho tiempo, bronquítico de 2 años, entonces tienes que utilizar otra fórmula muy diferente. La que está aquí abajo, esta. Otra vez se me movió esto. Esta de aquí. Entonces el bicarbonato calculado por ser crónico es igual a la constante 24 más 0,4 por la diferencia de la presión del CO2 medido menos 40. Y a ese resultado que te va a dar le vas a aumentar 2 y le vas a disminuir 2. Si está compensado tiene que coincidir en los rangos, ¿ya? Entonces, en la parte de aquí de abajo, esto que estoy poniendo una llave, eso es lo que teóricamente debería incrementarse el bicarbonato por cada mil equivalente de la presión del CO2 que se eleve, ¿ya? Esos son los parámetros teóricos de la compensación, ¿ya? Sigamos. Mire, aquí tenemos esta gasometría de aquí de al lado. Dice pH 734. Está bajo. Bajo un punto ya cumple el criterio acidoso. PCO2 60 va hacia arriba y la presión del bicarbonato, la concentración del bicarbonato va hacia arriba. Entonces, si ustedes analizan ese resultado, tenemos una acidosis respiratoria. ¿Listo? El paciente está inconsciente, digamos. No sabemos si es aguda o crónica. Muy sencillo. Me voy a la parte de aquí. Ahí al ladito hay esa tablita y me recuerdo. Si el bicarbonato se elevó, pero no llega a sobrepasar 32, es agudo. Pero si el bicarbonato se elevó y llega a sobrepasar 45, es crónico. En este caso, fíjense el valor de la gasometría acá arriba. El valor de la gasometría del bicarbonato está en 26, no llega a 32, entonces podemos sospechar que es un paciente agudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer el cálculo. Y esa es la partecita que aquí viene, ¿ya? Entonces, si este paciente es un paciente agudo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular. Bicarbonato calculado es igual a 24, ya más la constante 0,1 por la presión del CO2 medido, en este caso la presión del CO2 es 60, menos 40 serían 20, ¿ya? Y esto le vamos a aumentar más o menos 2, ¿listo? Ahora, 0,1, ¿dónde está mi calculadora? Recóchale. Alguien que saque el cálculo, no encuentro mi calculadora, se la lleva. 26, doctor, sale. ¿Cuánto? 0,1 por 20. 0,1 por 20. 2. Ya, 2. Sería 26, ¿no es cierto? Puta, estos que llegan tarde los... Fabiana, como siempre. 2. A este 2. 20, perdón un ratito, tengo que buscar mi lápiz, no es que me lo anula cuando alguien ingresa tarde. 26. A este 26 le sube 2 y este 26 puede ser a 28 y este 26 le quita 2, puede bajar a 24. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato en este caso está en 26, aquí en la parte media, aquí, con redondo. Entonces, ¿eso qué me dice? Que está completamente compensado. Te voy a estrangular, Fabiana, por llegar tarde. Hace cortar mi lapicito. Si hubiera sido crónico, entonces hubiéramos utilizado esta fórmula de acá de abajo, pero como no es, no la vamos a usar. ¿Listo? Nada más. Bien.
¿Qué pasa si el resultado de 24, por el hecho de 26, subía hasta arriba, ¿no? Y bajaba hacia abajo? Si se iba hacia arriba, más arriba de 28, porque este era el límite 28, este era el límite 24. Si se subía más arriba, entonces estaría asociado a una alcalosis metabólica. Y si el resultado del bicarbonato en la gasometría estuviera un valor menor a 24, diríamos esta acidosis respiratoria está asociado a la acidosis metabólica. Entonces, la asociación acidosis metabólica más acidosis respiratoria es muy frecuente. No hay datos así, pero se sabe que es de la más frecuente de los trastornos mixtos que hay, ¿ya? Eso para que recordemos. Bien. Entonces, esta fórmula de aquí, mire, ahí le he puesto con rojo esa X. ¿Qué significa? Que la van a encontrar. Ya no se usa. Yo inclusive el año pasado la hablé y ya hicimos la transición. Y esta fórmula que ven acá, esto de aquí, lo único que hace es decirnos si es agudo o si es crónico, para la única utilidad que le encontramos. Ya no lo usamos. La siguiente. Miren aquí, para casos crónicos. Para casos crónicos es la misma cosa. Utilizas otra fórmula. Se utilizaba esta de aquí, que ven ahí con verde, ¿ya? ¿Qué te decía? No te decía absolutamente nada. Solamente te decía, confirmaba el pH, que era un proceso crónico. Entonces, esta fórmula más actualmente se están utilizando para saber si la gasometría ha sido bien hecha en caso de una acidosis respiratoria. No tiene el caso hacerla, solamente se las muestro, por eso le puse una X con rojo para que no la usen. ¿Listo? Esta también, otra modalidad. Por cada 10 milímetros de mercurio que incrementa la presión del CO2, teóricamente el bicarbonato tiene que aumentar el equivalente. Y uno trataba de hacer la correlación clínica para ver cuánto aumentaba. Por cada 10 milímetros en los casos crónicos aumenta 4. Entonces eso era la correlación. El 0,104 prácticamente sale de aquí, digamos. ¿Ya? Pero ¿cómo lo transformarlo a 0,1? O sea, esa es la cuestión. El 0,1 significa una décima, entonces es la relación de lo otro. Ya no se usa tanto, no lo usamos. ¿Listo? Para que ustedes no se hagan mucho drama en esta parte. Sí. Solo se la estoy mostrando y por eso le he puesto ¿No es más sencillo hacer así? No, una porquería. A ver, saca. Tiene 60 de bicarbonato, ¿ya? Cuando el número es entero, 60, 80 de presión del CO2, 100 de CO2, te sale bonito, facilito. Pero ¿qué tal si tu presión del CO2 no es par? Te sale, por decir, 27. Anda a sacarla, a ver si te coincide. No hay manera, difícil. No sirve. Ya, entonces eso es lo malo. Entonces, no la usamos. Tiene muy poca aplicabilidad. Ahí está el fundamento, como se decía, solo para mostrarle. Y ya la hemos retirado también nosotros. ¿Listo? La hemos retirado. Entonces, el sexto punto es realizar tratamiento. Hicimos el cálculo y tenemos que es una acidosis respiratoria compensada. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tienen el 1, ya ahí, ya la primera modalidad, este es el 1, este es el 2, este es la 3 y esta es la 4. La modalidad 1 ya no la usamos, pero si te vas a provincia es lo único que vas a disponer. ¿Listo? No hay otra. Esa es la que tenés. Vas a utilizarme la 2. Ya. Entonces hay esa mascarilla ya en provincia, en cualquier parte. Ya eso, todos los servicios hospitalarios se proveen de esa mascarilla. El paciente se queja mucho porque es dura, rígida, y tiene que estar acá atrás amarrada. Entonces le molesta un poco. Esa van a usar. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de esa pequeña mascarilla? Que en ese pequeño reservorio acumula CO2 y ese CO2 va a ser utilizado el paciente para que sea estimulada su respiración.
con esa pequeña cantidad va a estimularse. ¿Listo? ¿Con cuánto van a empezar toda la vida? Ahí está, mire, cuántos litros por minuto. Siempre empiece con el número 1, con 5. 5 litros, llega alguien respirando mal, 5. Si el paciente siente, puede ir 5, 6, 7, perfecto. ¿Listo? Si el paciente está inconsciente, la inconsciencia ya te hace perder eso. Ya no sirve esa escala aquí, entonces, ¿cuáles son tus preferencias? Lógicamente que tiene que ser la mascarilla con ambú del 4 para arriba. Entonces aquí, cuando ya utilizas mascarilla con ambú, esa bomba para bombear, entonces tú mínimo vas de 8 a 12 a 15 litros. Entonces cuando utilizamos ambú no nos gusta, porque hay que abrirle un montón, ¿no? Hay que abrirle grandes cantidades, entonces se bota por montones el oxígeno, entonces póngale mínimo 8, máximo 15 litros. ¿Listo? Entonces, eso es para oxigenar transitoriamente al paciente. En alguna situación se dio que los internos odiaban ir a San Juan de Dios porque como no teníamos ventiladores, el que tenía que hacerlo respirar al paciente era pues el interno, ¿no? A ver, estar con la máquina y con el ambulagón, con una mano le echas nomás 30 minutos y ya tu mano ya está calambrada, cambias de mano. Un desastre, ya. Estas modalidades ya las hemos retirado, ya. En el San Juan ya no se ambucea, no se ambucea. Hay ventiladores, entonces métase a la máquina y que la máquina se encargue de hacer. Pero mientras vas buscando el ventilador, pues hay que asistirlo, ¿no? Entonces ahí hay que estar haciéndole las respiraciones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes me van a usar. Me van a utilizar entre el número 2 y el 4, que es el ambú. ¿Listo? Entonces aprendan a usarlo. ¿Cuándo voy a utilizar el 2, este de aquí? ¿Cuándo voy a usar? Cuando el paciente esté consciente, respire espontáneamente y que pueda él asistírselo con oxígeno por una mascarilla. ¿Cuándo me voy a ir al ambú a lo último? Cuando el paciente esté inconsciente. En ese caso sí tiene que haber un reanimador que le ponga la mascarilla, se la ponga fija, porque tiene que agarrar la mascarilla, como mostraba la imagen, y aparte tiene que bombear la goma para exprimirlo y obligarlo a que entre al aire, y el aire por cada bolsa trae 500 ml. Entonces le vas a meter el volumen minuto que requiere el paciente. Y con eso vas a esperar hasta que aparezca una máquina para que lo conectemos. ¿Listo? Entonces, aquí están los criterios. Cuando yo lo voy al paciente a meter a asistencia ventilatoria, eso uno tiene que tener criterios. Ya, primero que esté en apnea, a ver, en parada respiratoria. Lógicamente, no vas a respirar solo. Si está en apnea, hay que meter una máquina para que lo haga respirar. Segundo, cuando requiere una ventilación alveolar, ya, porque su ventilación que tiene no es la adecuada. Entonces, cuando nos damos cuenta que no es adecuada, cuando la presión del CO2 está demasiado alta, por encima de 50 ya es obligatorio utilizar un ventilador mecánico, ¿ya? Cuando tengo una capacidad vital menor de 15 ml por kilogramo, eso es difícil de calcular, ¿ya? Cuando hay un espacio muerte o índice de volumen corriente mayor a 6, también difícil, depende de la patología. Entonces nosotros nos fijamos casi exclusivamente, jóvenes, en 3 cosas. La presión del CO2, nos fijamos la FiO2, nos fijamos la saturación y nos fijamos la presión arterial del oxígeno, ¿ya? Entonces, si tenemos cianosis más una FiO2 mayor a 60, es decir, la FiO2 representa el aporte de oxígeno, lógicamente más de 6 litros, 8 litros, y a pesar de eso, la FiO2 se va a calcular a través de la gasometría. Entonces, en ese caso necesitas, si tienes una saturación de oxígeno menor a 60, la máquina. Y eso es lo que ahorita buscamos en el COVID. En el COVID, por decir, ahí están con 80, 85, y ya uno está asustado porque sabe que ese paciente va a parar. Pero menor de 60 sí o sí entra la máquina. ¿Listo? Entonces, eso para que lo vamos sabiendo. Ahora, lo relativo se refiere a esto de que sí o no. Ya, hipertensión intracraneal, insuficiencia cardíaca, disminuir el costo metabólico de la respiración para que no consuma material energético, dice, la falla respiratoria crónica y la insuficiencia cardíaca. Esas son sus alternativas. A ver, desarrollemos este caso. Mírenlo aquí, veámoslo.
Dice varón 61 años con dificultad respiratoria. ¿Cómo cómo lo catalogó por dificultad respiratoria? Yo lo he leído y no encuentro. O sea, debe haber visto presión del CO2, frecuencia respiratoria, utilización de músculos accesorios, aleteo nasal, respiración torácica, ya. Entonces, algo debe haber visto para que lo catalogue así. No tomaba ninguna medicación y ha sido ingresado después de 2 días de diarreas profusas con fiebre que siguieron la ingesta de un alimento en mal estado. Mire, después de comer algo termina respirando mal, medio raro. El signo del pliegue es positivo hasta deshidratado, ¿no? Presenta oliguria hasta deshidratado. Presión arterial 90-75 a pérdida de volumen extracelular. Para que esté hipotenso es que ha perdido el extracelular, o sea, por eso está hipotenso, ¿ya? Y él dice que, alguien debe haber contado que su presión promedio era 130-80 en el límite superior con 61 años, ya. La pérdida de peso ha sido de unos 4 kilos, claro, si ha estado con diarrea, cada litro que bota es 1 kilo, ¿no? Datos analíticos: sodio 138, potasio 5.5, cloro 100, urea 15, proteínas 8.2, creatinina 2. Mire, esos son los datos. Entonces, uno lo que hace es, lo primero, ¿no? Empezar con el punto 1, valorar los signos vitales para ver si hay estabilidad o inestabilidad, ya, hemodinámica. En este caso, el paciente está con 90-75. ¿Está o no está hemodinámicamente estable? Inestable. ¿Inestable? Está inestable. Falta la frecuencia cardíaca, ¿no? Hasta la frecuencia cardíaca, pero con esa presión no necesitas más, ¿no? O sea, una presión por debajo de 90, ya te asustaba. Está inestable hemodinámicamente. ¿Cómo lo arreglo? Poniéndole suero, pues mi hija. Ya. Entonces, no le he hecho laboratorio. Bueno, pues puedo empezar con requerimiento diario. Solamente lo único que va a hacer es meterle agüita un poquito. O la otra es que me anime a hacer un déficit de líquido, pero no tengo frecuencia cardíaca. O la otra es utilizar esos 500 cc de Ringer o solución fisiológica para meter en la primera media hora, que sería lo más coherente, hacerle 500 ml a chorro, ya, que entre rápido y de ahí que levante la presión, ¿no? Y después ya mantenerlo con otros 500 en la siguiente hora, hasta que vayan saliendo los resultados. Entonces tiene. Lo que aquí no entraría, por eso sería el requerimiento diario. Ese sí, no te va a levantar presión. Sería o calcular el déficit de líquido o calcular o darle 500 cc de Ringer los primeros 30 minutos y los otros 60 minutos siguientes darle otros 500. Con eso van a levantar la presión. Entonces tú haces el cálculo. Yo no lo voy a hacer ahorita porque no, ya no. ¿Listo? Punto 3. Identificar la presencia de acidosis respiratoria. Ahí está su gasometría. Bien, veamos cómo está la gasometría. Yo no lo veo muy bien aquí. Voy a tener que aumentarle, perdón, el tamaño porque acá se ve muy chico. Ya, entonces, fíjense ahí. pH bajo. Ya, estamos hablando de acidosis respiratoria. Presión del CO2, 76, alto. Bicarbonato, 28, está alto. Aumenta 1. ¿Listo? Entonces cumple los 3 criterios. ¿Listo? Hasta ahí uno sabe que hay una acidosis respiratoria. Y ya la pasada, ya, por el cuadro clínico ya podíamos saber si era agudo o crónico. Entonces les vuelvo a hacer recuerdo. La misma gasometría te puede ayudar. Si el bicarbonato no se ha elevado pero no ha sobrepasado 32, es agudo. Si el bicarbonato se ha elevado pero no ha pasado hasta 44, ya, entonces es crónico. Entonces en ese caso uno lo mira y ¿cómo está el bicarbonato? Está en 28, no llega a 32. Entonces es un paciente agudo. ¿Listo? Entonces, el cálculo que yo voy a hacer va a ser en base a lo que está abajo. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, aquí está mi fórmula que yo voy a utilizar. ¿Ya? En los agudos, el bicarbonato calculado es igual a la constante 24 más la sumatoria del resultado entre la constante 0,1 que viene a ser por cada 10, ¿ya?
y hacer la diferencia entre la presión del CO2 medido menos 40, y de ese resultado lo vamos a multiplicar por 0,1 y el resultado lo vamos a sumar al 24, le vamos a aumentar 2 y le vamos a disminuir 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hagámoslo aquí. Bien. Como es agudo, entonces esto es muy sencillo. Perdón un momento. Como es agudo, es HCO3 medido es igual a la constante 24 más la sumatoria de 0,1 multiplicado por la presión del CO2 medido menos 40, y este resultado más o menos 2 le vamos a sumar. Ya, igual. Presión del CO2 24 más 0,1. Presión del CO2 medido, ¿dónde está? Es 76 menos 40 sería 36. Entonces, más o menos 2. Entonces, aquí lo difícil es 0,1 por 36. ¿Cuánto sale? 0,1 por 3.6. 3.6. 3.6. Entonces, sería 24 más 3.6 sería 27.6. A este 27.6 le aumentó 2, que podría llegar hasta 29.6 y podría bajar hasta 25.6. Muy sencillo. Ahora veamos cómo está en la gasometría la presión del CO2. La presión del bicarbonato, perdón, está en 28. Entonces, más o menos por aquí ha salido. ¿Ya? Aquí salió el 28. Entonces, coincide entre los dos valores, el límite superior y el límite inferior. En este caso, está compensado. ¿Ya? Entonces, si hubiera sido más arriba, ya hacían la relación. Si hubiera sido más abajo, hacen la relación. Entonces, en este caso, este paciente está compensado. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Darle un poco de oxígeno. ¿Listo? Entonces, y ahí viene el punto 6. El punto 6 es, ¿qué le doy? Bueno, pues hago mi indicación RP, Recipre, Prescription, pongo oxígeno con mascarilla, 5 ml, 5 litros, perdón, 5 litros permanente, ¿ya? Y después, control de gasometría a la hora. Todo manejo de oxígeno se maneja a la hora. ¿Listo? Entonces, a la hora tú haces el control de la gasometría y ves si está todo bien. Si el paciente se mantiene bien, entonces el oxígeno a 5 litros hay que bajarle. Entonces, la base es dar oxígeno entre 2 a 3 litros. Si se mantiene con 2 a 3 litros todo el día, todo el mundo contento. Si requiere más de eso porque pierde la conciencia, entonces ya cuando uno está con ambulla es otra cosa. ¿Listo? Aquí tienen otro caso, igual para que ustedes hagan. Varón, 53 años, alcohólico. Mire, ya sabemos que le echan los chimplines todos los días. Es remitido a urgencia tras convulsionar en la calle. Al examen físico, el tipo revela que tiene un estatus epiléptico, hay fiebre de 38 grados, presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca 120. Fíjense, mira, ahí ya me está asustando el 120. El 120, este tipo tiene una presión, pero tiene mucha taquicardia. Ya, 15 respiraciones por minuto. Mire, fíjense, a pesar de que está taquicárdico, solamente 15. Debería estar con una frecuencia respiratoria más alta. Ya, después, después hay otro control y el peso de 65 kilos. Ya. El resto del examen estaba dentro de los límites normales, excepto por ausencia de ingurgitación yugular y piel con disminución de la turgencia, lo que sugería deshidratación. El líquido cefalorraquídeo fue negativo, la orina mostró 4 cruces para hemoglobina, o sea, estaba orinando sangre, en otras palabras. 1 a 2 células rojas por campo en orina,
y 20 a 40 células blancas por campo en orina. Eso habla de una infección urinaria. Los análisis tienen un sodio 122, fíjense, tiene una deshidratación hiponatrémica. Desde ya tiene que utilizar el esquema de hiponatremia con hipovolemia o con isovolemia o con hipervolemia. En este caso, para mantener 110, 60 con frecuencia cardíaca 120, eso vendría a ser una deshidratación hiponatrémica en isovolemia. ¿Listo? Entonces, no hay que abusar mucho. ¿Listo? Entonces, potasio 8.7, caramba, fíjense, sodio bajo y potasio alto, un desastre la asociación. Urea 162 y la glucosa 1352. En otras palabras, es un paciente que tiene diabetes mellitus descompensada, tiene una urea altísima, no sale la creatinina y tiene un cloro 76, tiene una hipocloremia con la hiponatremia más hiperpotasemia. Difícil. Y aparte de esto, fíjense, tiene el electrocardiograma, tiene ausencia de onda P y ensanchamiento del QRS. Esa hiperpotasemia lo va a llevar a que el paciente haga una arritmia cardíaca. Entonces hay que tratar, en primer lugar, la acidosis que probablemente tenga, que ahorita vamos a ver. Entonces hacemos la misma metodología. Lo primero es ver si está estable o inestable hemodinámicamente. Las presiones están por encima de 100, la frecuencia cardíaca está muy alta, entonces hay una inestabilidad hemodinámica aquí. Aunque tiene buena presión, la frecuencia cardíaca está muy alta. ¿Qué pasa si se sigue disparando y llegamos a 130? Entonces vamos a tener un corazón latiendo. Y a pesar de que bombea tan rápido, las cavidades no se llenan de sangre. Entonces no va a haber una cantidad buena en cada bombeo. Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, en ese caso, o sea, hay que nomás estar con su vía por si acaso. Entonces ustedes hacen el requerimiento diario, el déficit de líquido o en su caso los 500 cc en la media hora. Yo para este caso, como está con una presión normal, yo le haría un requerimiento diario. Entonces, como tiene 53 años, pongo pues 35 ml por kilo peso. ¿Cuánto era el peso? Era 53 kilos, 56 kilogramos, ¿no es cierto? Por 56 kilogramos y se lo divido en 24 horas. Hago volumen tiempo por 3 para 24 horas. Bien, eso es lo que te quedaría hacer. Ahora es 65. Ya 65, 35 por 65, multiplican y ya van a tener la cantidad. ¿Perdón? Ahí está 65, sí, ¿verdad? Aquí. Ya, lo pusimos ahí. Entonces, 35 por 65, ¿cuánto sale? 2.275. ¿Cuánto? 2.275. Ya. Doctor. Fija normal, 2.275. ¿A cuántas gotas, amigo? No sabemos. Volumen, tiempo por 3. Bien, volumen, 2.275. Como es requerimiento diario, 24 horas por 3. 2.275 dividido entre 72, ¿cuántas gotas sale? ¿A? 31 gotas, doctor. A 31 gotitas. Listo. Eso es. Ese es el punto 2. Rige normal, 2.275, EB a 31 gotitas. Este es el cálculo. Clino 2. Listo. Eso le voy a estar metiendo. Listo. Voy metiendo. Ahora vamos a arreglar el problema de la acidosis respiratoria. Lógicamente, para ello pues tengo que saber si está o no está, ¿no? Entonces ahí tienen la gasometría de este caso, que lo separé, ¿ya? pH 748, fíjense. PCO2 50, no, bicarbonato 32 y el exceso de base 12, fíjense. ¿Está bien la gasometría? No, porque... Entonces, esta es una fórmula de una alcalosis metabólica. Entonces, sería al revés. Ya vamos a quitarle el pH. Digamos que el pH tiene 7.24, igual que el anterior. ¿Listo? Ya, este de aquí lo vamos a borrar y nos vamos a quedar con 7.24.
lo seleccioné mal, este era, con razón me faltaba esta gasometría, ya no importa. 724 más presión del CO2 50 más el bicarbonato 32, entonces ahí ya sí cuadra, ¿listo? Tenemos que determinar si el pH está bajo, es una acidosis respiratoria. Si la presión del CO2 está alto, es una acidosis respiratoria. Y en compensación, el bicarbonato tiene que aumentar. Ya. El mismo comportamiento del bicarbonato me dice, según su valor, si este paciente es agudo o crónico. ¿Listo? Si es un paciente agudo, tu bicarbonato nunca va a sobrepasar de 32. Si es un paciente crónico, llega a elevarse inclusive por encima de 45. ¿Listo? Eso es lo que te dice esta comprensión. En este caso, si tú te fijas, el bicarbonato está a 32 en el límite superior, entonces lo que tú tendrías que hacer para determinar si está compensado o no, sería la primera fórmula, la de abajo, en agudo. Entonces, hacer el bicarbonato esperado, el HCO3 esperado es 0,24 más 0,1 ya por la presión del CO2 que es 50 menos 40 igual 10 ya 0,1 por 10, ¿cuánto sería? 1, ¿no? 1 más 24 tendría que ser 25. A este 25 le aumento 2, puede subir a 27, y a este 25 le quito 2, puede bajar a 23. ¿Cómo está el bicarbonato en este caso? Está con 32. Entonces, acá arriba está. Entonces, si está asociado a 32, ¿a qué más está asociado? Esta acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica. Exactamente, a una alcalosis metabólica. Entonces, la segunda asociación de los trastornos respiratorios es presencia de acidosis respiratoria más acidosis metabólica, es la primera situación mixta. La segunda situación mixta es tener una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Entonces, es lo más frecuente que van a ver. Las cosas que se ven frecuentemente de disturbios del equilibrio ácido-base son dos, la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. ¿Listo? Dentro de la acidosis respiratoria, la asociación más frecuente es asociarse a acidosis respiratoria, y cuando hablamos de acidosis respiratoria tiene dos posibilidades, o la alcalosis metabólica o la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, eso digamos es la partecita. Ahora, ¿qué hago con este sujeto? Ya. Vemos atrás, a ver, estaba con estatus epiléptico, la misma situación. No dice el Glasgow, ¿ya? Pero suponemos que el hombre convulsionó, está inconsciente, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacerle un soporte, ¿no? Entonces voy a ponerle probablemente oxígeno con mascarilla, voy a valorar su Glasgow, voy a ver si el Glasgow está por encima de 8. Si el Glasgow está por encima de 8, no necesita asistencia ventilatoria. Pero si el Glasgow está por debajo de 8, 7 para abajo, ya hay que meterlo a la máquina por el estado de inconsciencia. Entonces, en estos casos, en la inconsciencia, el Glasgow tiene mucho que ver. Eso que hemos aprendido en los ACV se aplica en esta situación. Nada más. ¿Ya?